La primera, vamos a ver qué mismo es el cambio climático, porque no es lo mismo, así como el tema de la energía, cómo un grupo de personas entiende el cambio climático en el mundo. Otro grupo de personas, los pueblos indígenas, campesinos, entienden los cambios del clima de una manera diferente. Los académicos en las universidades entienden el cambio climático de otro modo. Las empresas entienden el cambio climático de otro modo. Entonces es muy importante entender entre todos, ¿no?, lo que es. Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a ver los impactos. La segunda parte vamos a ver todas las mentiras que nos dicen sobre el cambio climático y por qué se produce. Porque nos mienten y nos engañan, aunque no nos demos cuenta. Los medios de comunicación, los periódicos, las noticias, lo que leemos, los políticos, el gobierno, las empresas. 3, vamos a ver un poco sobre lo que es los impactos, ¿ya? Que ahí, si bien a mí me pidieron que venga a hablar de los impactos en la agricultura, realmente estoy segura que ustedes saben más que yo. Estoy segura, porque ustedes trabajan aquí, conocen de cerca la agricultura. Seguramente muchos de ustedes también trabajan en el campo o tienen familiares que trabajan y saben perfectamente cuáles son los impactos. Y luego vamos a ver cuáles son las soluciones y lo que los pueblos están haciendo frente a este tema del calentamiento global. Por eso yo puse aquí que vamos a aprender y a pensar juntos. Cuando se habla de clima, hay por lo menos 2 visiones completamente diferentes. Una es una visión científica, entre comillas, del cambio climático, ¿ya? Una visión que todo son números, grados de temperatura, emisiones de CO2, que nadie sabe qué es el CO2 porque no le vemos, mapas con colores de qué parte del mundo se calienta más que otros, o sea, una cosa totalmente con equipos que calculan, computadoras que ponen aquí el calentamiento global, las fórmulas, los números, las moléculas, y otra visión del clima que es la relación con los territorios, ¿ya? Porque el cambio climático se siente, o sea, la gente, a un campesino no le van a decir, quiere que le explique lo que es el cambio, cómo ha cambiado el clima. O sea, la gente que vive y trabaja la tierra y los territorios sabe perfectamente que ya no hay tanta agua, que ya no llueve, que la papa está más chiquita, que las semillas ya no son las mismas, o en la Amazonía que la yuca se... O sea, la gente sabe lo que es el cambio climático. Lo que tal vez no sepa es por qué está cambiando, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para que ya no siga cambiando? Entonces, hay 2 visiones distintas. Una es la ciencia, entre comillas, la ciencia occidental, y otra es la ciencia de los pueblos, que son los saberes, los conocimientos. Y esto es muy importante porque las soluciones frente al cambio climático también están relacionadas con estas cosas. Los científicos, los políticos, las corporaciones, las empresas proponen, como ven el clima de una manera distinta, proponen las soluciones de una manera, y los pueblos proponen las soluciones de otra manera, que puede ser inclusive protestar en las calles. Los pueblos que, por ejemplo, se oponen a las actividades petroleras están luchando frente al cambio climático. No solo están defendiendo los territorios, también están ayudando a la humanidad para que no siga habiendo, o que se detenga, o que no sea tan fuerte el problema de la crisis climática. El problema, y eso lo vamos a ver ahora, es que el efecto invernadero, que es un efecto, que esto es natural, es normal, debe haber un efecto invernadero en la Tierra para que haya vida, porque esto mantiene la temperatura de la Tierra calientita, en algunas partes más frías que otras, claro, para que haya vida. El grave problema, y eso lo vamos a ver ahora, es que con el calentamiento global, lo que está pasando es que ya no regresan todas las emisiones
de las radiaciones del Sol a la atmósfera, sino que se quedan aquí, más otras que siguen saliendo de la Tierra. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Que el efecto invernadero que es necesario está alterándose. Primero que aquí aparece una capa de gases. Ustedes no sé si alguna vez han ido a Quito en verano y se ve una capa negra, negra, negra así encima de la ciudad. Es el smog. Lo mismo pasa en el planeta. Todas las contaminaciones de las fábricas, de los carros, de la industria petrolera, de las industrias en general que contaminan así el aire, botan gases que se llaman gases con efecto invernadero, y esos gases, algunos se van a la estratosfera, pero la mayoría se queda en una capa aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Entra el rayo del sol, la radiación. Antes se iba una buena cantidad, pero ahora, como hay esta capa, entra, pero ya no sale en la misma cantidad que salía antes. Además, aumentan las ciudades. Han visto que en las ciudades hace calor, puro cemento. Hay fábricas, hay industria petrolera, hay, bueno, una serie, se cortan los árboles y se queman y se hace también humo, ¿no? Gases con efecto invernadero. Entonces, todo este efecto invernadero cambia y se empieza a calentar la Tierra. En la Tierra, normalmente, antes de que empiece a sacarse petróleo, gas del subsuelo, más o menos hasta los años de 1850, o sea, mediados del siglo XIX, más o menos todo funcionaba bien. Había muchos problemas, por supuesto, pero en este caso, en términos de calentamiento global, no había ese problema. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan ustedes en la escuela el ciclo del carbono? ¿Ya? En esta atmósfera y en la Tierra, en una situación de equilibrio, las plantas respiran a través de la fotosíntesis, ¿no es cierto? El sol, ya. Los animales respiran, los seres humanos también. Los suelos que están llenos de carbono, también respiran, ¿no? También respiran los suelos. Y hay un ciclo, o sea, el ciclo de CO2 da la vuelta, las plantas se mueren, se descomponen, el suelo otra vez, vuelve a crecer la planta y así sucesivamente. También los animales intervienen en este ciclo, respiran, se mueren, tienen sus ciclos vitales, los animales incluidos los seres humanos también, etc. Entonces, esto se llama el carbón biótico natural. El carbono que está en la atmósfera, en el suelo, en las plantas, en los árboles, que tiene un ciclo constante desde millones de años atrás. Pero hay un carbono que está en el subsuelo. ¿Cómo llegó esto acá? A ver, ¿quién sabe por qué está el carbono en el subsuelo? ¿Qué carbono es el que está en el subsuelo? ¿Cómo llegó allá? De millones de años atrás, los dinosaurios, las plantas, de millones de años atrás, y la Tierra siempre tiene sus ciclos, los suelos, las capas se mueven, ¿no es cierto? Así. Entonces, hace 60 millones de años empezó a formarse este carbono de aquí. Carbón, que está en forma de carbón, de gas, de petróleo, etc. Entonces, hay dos tipos de carbono: el biótico natural, que está en los océanos, en las plantas, en los suelos, en los árboles, en los animales, en las rocas, etc. Y otro carbono fósil, que está aquí. Estaba, mejor dicho,
hasta más o menos mediados del siglo XIX, aquí. ¿Qué ocurre cuando empieza a salir, a sacarse con el extractivismo el carbón, el gas, el petróleo afuera y se quema? ¿No es cierto? Se quema porque hay la combustión, se necesita quemar el carbón, se necesita quemar el gas, el petróleo, etc. En distintos procesos industriales también, en los carros, en todo. Este carbón fósil que estaba 60 millones de años, desde a 60 millones adentro, empieza a salir afuera. Y este carbono fósil empieza, obviamente, a meterse en el ciclo del carbono natural que está afuera. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que hay un excedente y la naturaleza, el planeta, tiene una capacidad limitada para procesar ese nuevo carbono que está saliendo. No hay suficiente espacio ni capacidad de las rocas, de los animales, de las plantas, de los seres vivos, etcétera, de los suelos, de los océanos, para incorporar al ciclo ese carbono fósil que está en exceso en la parte, en la atmósfera, ¿no es cierto?, donde vivimos, en la parte de aquí. ¿Sí? Está clarito que hay dos tipos de carbono, que había uno natural y uno que empezó a salir en excedente, más o menos a mediados del siglo XIX. Esto que yo les estoy diciendo, ya se sabía desde hace más o menos unos 50 años que los científicos, etcétera, que empezaron a darse cuenta ya científicamente a ver que la Tierra se estaba calentando, ya supieron que era por esto. Porque este exceso de gas hace que se produzca esta capa de aquí, no permite que se escape todo el calor que entra por el sol o porque se está generando aquí por todos estos procesos industriales, que es la extracción del petróleo, el gas, del carbón, y que además después se quema en distintas formas. Entonces, el ciclo del carbono orgánico, que es el carbono biótico o el carbono natural, llamemos así, no, tiene su ciclo normal. A través de la respiración se descompone, o sea, un equilibrio. Pero empieza a salir este de aquí, que no puede volver. Porque cuando uno saca petróleo, gas y quema y carbón, eso ya no vuelve al subsuelo. Se queda aquí, contaminando y aumentando lo que se conoce como los gases con efecto invernadero. ¿Ya? Pero no es el único gas que está provocando el calentamiento global. Hay otros gases que no solamente vienen del petróleo y del gas y el carbón que sale, hay otros gases que también se están generando en la industria, en otras cosas, en demasía, que también contribuyen a que se haga esta capa de gases y que se caliente la Tierra. Entonces vamos a ver un poquito de esos gases para que ustedes conozcan y de dónde vienen. 60% de los gases con efecto invernadero es el CO2, que viene justamente de la quema de los combustibles fósiles. Pero también la deforestación, porque cuando uno corta los bosques, ¿qué pasa? En primer lugar, menos posibilidad de vegetación para que pueda ayudar al ciclo del carbono, ¿no es cierto? Absorber el carbono, botar oxígeno, sacar, a veces absorber oxígeno, etc. Pero lo que ocurre también es que la mayor parte de este bosque que se corta, se quema, mucho se quema. Se quema, por ejemplo, sobre todo en países europeos. Ahora, como para calentarse en las casas, traen millones de toneladas de pedacitos chiquititos de madera que vienen de distintos bosques del mundo y de plantaciones
para quemar y calentar las casas. Y eso genera también humo, ¿no es cierto? O sea, no se ve, pero genera gases también de CO2. Entonces, CO2, 60% de todos los gases. Pero hay otros gases también, como les decía. ¿Ay? Bueno, no, yo aquí les puse unos ejemplos interesantes de que, por ejemplo, uno podría, esta es la cordillera del Cóndor, el proyecto Mirador, ¿ya? Al sur del Ecuador. Así está. Y esto era bosque. Entonces, la minería también aumenta el calentamiento global. Porque utiliza maquinaria, por supuesto, y que contamina, pero también porque deforesta. Entonces, los mineros también son responsables a gran escala, ¿no? La tala de madera, como les decía. Pero también la industria de aviación. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros no coge avión. Pero los gringos y en Europa, cogen avión a cada rato. Entonces, no solo por turismo, sino porque cogen un avión para ir a otra ciudad, así todito. Entonces, la industria de la aviación es responsable de un 10% de los gases, en este caso de CO2, de contaminación de la atmósfera. ¿Se alcanzan a ver qué es esto? Carros. Esto es en Estados Unidos una foto de un atolladero que hubo una vez, no sé cuándo, yo cogí de internet esta foto. Carros. Y aquí, por ejemplo, yo que vivo en Quito, desde el gobierno de Rafael Correa, más o menos de hace 15 años, empezó a aumentar la cantidad de autos en la ciudad. Ya no se puede, es más fácil ir más rápido a pie. Carros. Pero nosotros aquí en Ecuador somos responsables solamente del 0.3% de todos los gases que producen el calentamiento global. Pero los Estados Unidos es responsable del 20% y Europa del 20%. ¿Ya? ¿Por qué? Por los carros, por la aviación y sobre todo por el transporte de manufacturas. ¿Ya? La mayor parte aquí igual, mucho de lo que compramos ahora, ¿de dónde viene? El que trae una cosita de allá significa que se está contribuyendo al calentamiento global. El otro día vi que vendían una señora ahí fruta en Quito, manzanas de Francia. ¿Cómo es posible? No solamente que acaban con la agricultura de manzanas en el Ecuador, cada manzanita recorrió ¿cuántos kilómetros para llegar acá? Entonces, el comercio internacional de bienes y manufacturas es una grave, fuente de contaminación de gases con efecto invernadero. Y obviamente hay cosas que facilitan eso, como los tratados de libre comercio. No hubiera aquí manzanas de Francia si es que no hubiésemos firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Quesos, ustedes deben saber muy bien, zona quesera, lechera, ya están inundándonos con quesos europeos. Ustedes no sé, en Quito, que además Quito es la ciudad más grande del Ecuador ahora, en los supermercados, queso europeo, igual que el queso de Cayambe, en precio. Entonces, los tratados de libre comercio son instrumentos mercantiles, comerciales, que favorece este intercambio de mercancías que vienen de otras partes, aparte de los impactos locales en la agricultura y todo eso, pero en términos de cambio climático, contribuye al cambio climático. Por eso cuando una persona se opone a los tratados de libre comercio, no solo está defendiendo derechos y territorios, etcétera, sino está también enfrentándose al cambio climático. El sobreconsumo en los países industrializados del norte se bota la comida y las cosas que fabrican, o que traen de China, se bota. En Estados Unidos se calcula que el 45% de la comida se bota a todo nivel, a nivel de los cultivos territoriales,
o sea, del territorio de la tierra, a nivel del transporte porque se pudre, a nivel de los supermercados porque botan, porque ya hay tanto que no alcanzan a comer todo, ¿no? Por supuesto, el consumo de energía y electricidad, o sea, uno va por allá y es como, bueno, aquí también la industria de flores es altamente consumidora de energía, ¿no es cierto? Siempre está prendido, altamente consumidor de energía, pero el problema no es la gente aquí, o sea, sí es un problema el cultivo de flores, el problema es que las flores van a otro lado, principalmente, también para que la gente en otros países consuman flores. Entonces, mucha producción de flor también puede estar contribuyendo al calentamiento global. Pero bueno, y aquí puse esto porque el ejército, la industria, el complejo militar industrial es altamente consumidor de combustibles fósiles también. Pero yo solo puse aquí unos ejemplos. O sea, el modo de vida en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etcétera, altamente consumidor de manufacturas, de bienes, de electricidad, de energía, es lo que está causando el calentamiento global, históricamente desde hace más de un siglo. No somos los pueblos del sur los responsables del cambio climático. Sin embargo, tenemos una responsabilidad, se llama responsabilidad común, pero diferenciada. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer para contribuir? ¿Ya? Por ejemplo, deberíamos, ¿se acuerdan ustedes la iniciativa Yasuní ITT, que era dejar un poco? Eso era una responsabilidad nuestra, vamos a conservar los bosques, dejar una parte. Bueno. Otra forma es, por ejemplo, proteger los derechos de los pueblos que están defendiendo sus bosques. O sea, hay responsabilidades propias nuestras también. Pero los principales responsables y culpables son los países industrializados del norte. ¿Qué otros gases con efecto invernadero tenemos? Tenemos el metano. ¿Cómo se produce este gas que es sumamente poderoso en términos de cambio climático? Porque se acumula más en la atmósfera, ¿ya? El metano viene de varias fuentes. Las represas hidroeléctricas, y es muy interesante esto porque dicen que la energía hidroeléctrica ayuda a combatir el cambio climático, porque es un cambio de matriz energética para dejar los combustibles fósiles y hacer hidroenergía. La hidroenergía, cuando es pequeñita, está muy bien, porque es descentralizada, porque es soberana de la gente que vive ahí y todo. Y aún así con dificultades, porque a veces los ríos se afectan y todo. Pero bueno. Pero las grandes represas hidroeléctricas, ¿qué es lo que ocurre? Esta agua almacenada ahí empieza a generar una cantidad de vegetación propia de las represas que se acumulan en la superficie. Y estamos hablando de millones de hectáreas, ¿ya? Esa descomposición de ese material que se acumula en las represas hidroeléctricas, porque las represas no son lagunas, que entre el agua sale el agua, ¿no es cierto? No, las represas hidroeléctricas son embalses de agua. ¿Qué pasa cuando uno deja un poco de agua ahí nomás? Se llena de homo, se llena de una capa. Bueno, eso imagínense ustedes a la escala de eso. Entonces, una fuente de metano súper grande. Y por eso ahora ya es mentira cuando nos dicen que las represas hidroeléctricas sirven para combatir el cambio climático. No. O sea, puede que dejes de usar petróleo, gas o carbón, pero produces este gas que es mucho más fuerte que el CO2 en términos de gas de efecto invernadero. ¿Qué más? La agricultura y la ganadería industrial. Nosotros aquí en Ecuador tenemos graves problemas con las granjas de Pronaca, por ejemplo. ¿Ya? No sé si por aquí hay. Pronaca, o sea, por Santo Domingo son las más grandes de todas. Pero bueno, en todo caso,
Las granjas industriales generan altísima cantidad de gases, de gas metano. O en otros países, en Brasil, por ejemplo, o sea, ya no están las vacas así sueltas, bonitas, o en pequeños establos, ¿no? Son granjas industriales, gigantescas, que no solamente producen gas metano en cantidades industriales, sino que además se produce una serie de enfermedades, como por ejemplo la gripe aviar, la gripe porcina. Todas esas enfermedades nacieron de estas instalaciones agroindustriales, pero bueno, ese es otro problema. Agricultura y ganadería intensivas. Y los residuos, o sea, ¿qué es esto? Un basural. Aquí deben tener ustedes un problema también con algún... ¿Cómo se trata la basura aquí en Cayambe? Es un relleno sanitario, ¿no es cierto? Pero ¿cómo funcionan los rellenos? Ponen así y ponen algo encima. Ponen así y ponen algo encima. Las basurales, así sean en rellenos sanitarios, producen altísima cantidad de metano por la descomposición de la basura. Aquí no es tanto, porque como ya vimos, el Ecuador es solamente el responsable del 0. Aquí era 20, ¿no? Aquí era 20. El Ecuador es responsable solo del 0.3%, digamos así, de los gases con efecto invernadero. Pero igual está mal, así sea poquito, ¿no es cierto? Entonces, ya. ¿Qué más? Otros gases, por ejemplo, el óxido nitroso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos vienen mucho de las fábricas de fertilizantes y de muchos otros procesos industriales. Y hay otros gases, como por ejemplo el ozono, que además, aquí voy a hacer una pequeña paréntesis. Ustedes han oído hablar del problema de la capa de ozono, ¿no es cierto? Ya. Que estos gases, que están, por ejemplo, en los aerosoles, en las refrigeradoras, en estas cosas que se ponen en la costa, que son los aire acondicionados, todo eso producen estos gases. Y la Tierra, como vimos, está así, ¿no es cierto? El Sol. Aquí arriba hay una pequeña capa que tiene mucho este gas. ¿Para qué sirve esta capa? Para que los rayos del sol, cuando entran, se disminuyan un poquito y lleguen más suavito acá. Después algunos les regresan, ¿no es cierto? Otros se quedan así. Entonces esta capa, debido a la cantidad de este gas, está haciéndose huecos. Y entonces el sol entra directo, es más fuerte. Entonces hay países como Chile, en la zona de aquí, digamos que aquí está América del Sur, ¿no es cierto? Chile tiene justo arriba un huecazo de la capa de ozono. Mucho cáncer de piel, mucha radiación solar. Entonces, son dos fenómenos distintos, no se confundan. Uno es la pérdida de la capa de ozono, que entra más, y otro es el calentamiento global que causa cambio climático. Lo que pasa es que están relacionados, obviamente. Si usted tiene pérdida de la capa de ozono y entra más sol y se está yendo menos, obviamente que esto también va a aumentar el calentamiento de la Tierra. Pero son dos fenómenos diferentes, relacionados. Además, los mismos gases que causan la ruptura de la capa de ozono también se quedan en esta otra capa de gases con efecto invernadero. Ya, estos son los aerosoles, las refrigeradoras, todo eso. Y otros que son pequeñitos, o sea, pero causan problemas. 60% CO2, 25% metano, ya vimos. Óxido nitroso, un poco menos, y todos estos otros gases también causan problemas. Las grandes mentiras.
nos dicen que las crisis climáticas son fenómenos naturales. Si ustedes ponen en el internet, ponen desastres climáticos, ¿no? Les ponen, ¿qué les salen las noticias? Desastre natural, la inundación, no sé qué. Desastre natural, el incendio por acá. Desastre natural, la pérdida de peces en el océano. Desastre natural, las lluvias. Desastre natural como el que pasó en Quito hace poquitos días. No sé si ustedes vieron las noticias, ¿ya? Entonces, nos dicen que es un fenómeno natural. Natural es bien importante, porque natural, ¿qué significa? Que no tiene nada que ver el ser humano. Nos dicen que es natural. Mentira, no es un fenómeno natural. Es una cosa que se le conoce como, esto voy a dejar porque es bien importante. Dicen, o sea, en realidad es antropo, que significa humano, raíz griega, ¿no es cierto? Génico. Es un problema causado por los seres humanos. Pero ya vimos que no por igual todos los seres humanos en el mundo. Entonces no es que los humanos somos malos, los seres humanos dañamos, contaminamos, acabamos con el planeta. Discúlpeme, yo no estoy dañando el planeta. Pero sí, los gringos, los chinos que están queriendo también, o sea, ya se fabrica todo y nos traen acá, y Europa, ni se diga, no sé qué. Entonces, sí, es un problema antropogénico, pero depende, ¿ya? Entonces, las personas que dicen que es un fenómeno natural no se fijan en información como esta, que dice que más o menos a partir de 1700, 1800, empezó a aumentar los gases con efecto invernadero. Entonces, de natural no tiene nada, ¿no? ¿Qué otra cosa nos mienten? Ah, bueno, esto es, justo ayer para hacer esta lámina, yo puse desastre natural en Google. ¿Y qué me salió? 2020, un año de desastres naturales. ¿Desastre natural? ¿Qué pues? Si ya sabemos que es por el culpa de la quema de combustibles fósiles y por la ganadería industrial y por todo eso. Esto es un deslave aquí en Ecuador, porque hubo muchas lluvias. Esto no es natural. Es un problema de las crisis climáticas que se producen por la producción, por el consumo, por el grave problema que este momento se tiene por la quema de combustibles fósiles. Y por supuesto, los incendios forestales. Esta noticia de esta foto también decía desastre natural, incendios en California. ¿Ya? Hay poca agua y sequía, etc. Entonces, un desastre no natural, ¿no es cierto? Eso es muy importante, que ustedes... Ya. Después, otra mentira que nos dicen es que, pero si toda la vida ha habido cambios de clima. Toda la vida ha habido sequías, toda la vida ha habido unas lluvias. Toda la vida el clima es así, pues, cambia. Sí, pero no cambia tan rápido, ni es imprevisible. Ahora todo cambia más rápido. Entonces, sí hay cambios de clima, pero son más frecuentes, más imprevisibles y sobre todo causan más daño, ¿no? Entonces, ya por eso puse aquí esta imagen que está, o sea, el mismo está, o ya se está muriendo del calor, o está el pobre inundado de tanta lluvia que ha habido. Entonces, son más extremos los cambios, son más frecuentes, impredecibles y más devastadores. Entonces, no es que siempre ha habido, o sea, había, pero no como los hay ahora. Entonces, la gran mentira es eso de que siempre ha habido. Otra gran mentira, y esto también es un tema muy importante, más o menos desde los años, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó como un discurso muy de Occidente, de Europa sobre todo, pero también de Estados Unidos, de que los problemas ambientales en el mundo es porque hay sobrepoblación. Seguro que ustedes han de haber oído eso y capaz que ustedes también alguna vez pensaron que sí. La pregunta que yo les voy a hacer es una pregunta muy importante. Si hay sobrepoblación,
¿Quién es el que está de más? ¿Quién está de más? Porque hay sobrepoblación, dicen que hay sobrepoblación. Entonces, ¿quiénes son los que están de más? Para los gringos, los europeos, los que están de más, africanos. Seguramente ellos piensan, hay mucho africano, por eso vienen a Europa, porque tienen muchos hijos. Porque las mujeres no se cuidan, que es verdad que hay una relación, si las mujeres mientras más educadas son, más acceso a información de educación sexual, tienen menos hijos. Pero para los europeos, la población que está de más son los africanos, me imagino, o sea, supongo. Para muchos en el mundo, los que están de más son pero esto es una tesis muy grave, sumamente grave, porque implica una concepción racista del mundo, de que los negros, los indios, esos son los que están de más, los que tienen muchos hijos, los que hay la sobrepoblación es porque los indios, los negros tienen muchos hijos, los chinos. Aunque en China no es verdad, porque en China hay una política de un solo hijo. Ahora ya hay de dos, ahora ya puedes tener dos, pero recién, durante décadas, solo podías tener un hijo. Además, si estabas embarazada, te obligaban a abortar. Y si no querías abortar, ibas a tener tu hijo en las zonas rurales y le tenías calladito. Pero bueno, entonces eso de que tienen muchos hijos, no. Pero son un montón. Entonces, esto es peligrosísimo. Implica racismo, neocolonialismo, y sobre todo, si es que estamos hablando de cambio climático, el problema no es ese. Si uno ve la India, por ejemplo, que son tantísimos y son bien empobrecidos, es porque en Europa y en Estados Unidos consumen demasiados recursos, consumen demasiada energía, consumen demasiado de todo. Todo se bota, todo se desecha, todo se compra, además todo. O sea, y lastimosamente ahora en China está empezando a pasar lo mismo. Pero hasta ahora, digamos, todavía no son los que están de más. No, aquí no hay ningún problema de sobrepoblación. Hay un problema de sobreproducción y de sobreconsumo de unos pocos que viven en los países industrializados del norte. Entonces, mucho cuidado cuando dicen que es un problema de sobrepoblación. La responsabilidad es tener un buen manejo de la basura, a pesar de que somos poquitititito comparado con los culpables. Pero no por eso vamos a decir no vamos a hacer nada. Es verdad. Es cierto que hay problemas ambientales, pero que no están asociados a la sobrepoblación. Por ejemplo, las personas que van al páramo, que llevan ganado y ponen el páramo, no sé qué. Es mucho más grave la minería que quieren hacer en el páramo. Y nadie está diciendo que la empresa minera está de más. O sea, es mucho más grave la minería en páramo que los pocos ganados que la gente lleva al páramo. Que está mal también. O sea, yo no digo que porque obviamente está mal también. Porque el páramo no es para pastoreo. El páramo no es para plantación. El páramo es páramo. Para el agua, para todo eso, ¿no es cierto? Entonces, así como la gente lleva el páramo al ganado, sí, y hay que controlar porque no está bien. Hay que prohibir la minería en los páramos, primerito, porque el impacto de una minera es, sin exagerar, unas 1000 veces más que los campesinos que llevan a pastoreo al páramo al ganado. Entonces no es un tema, ahí no tiene nada que ver la población, tiene que ver el modelo de desarrollo al que se está apostando. O sea, un modelo que cuide el agua del páramo, que trabaja con la gente para que no lleve tanto ganado, etc. O es un modelo que queremos devastar permitiendo la minería en páramo.